El Comentario Podcast presenta noticias bien contadas. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa Noticias Bien Contadas, un informativo creado por Agustín Sancho Cubero para su podcast El Comentario. Estamos aquí una vez más fieles a nuestra cita con la realidad más cruda y surrealista que jamás hayan podido imaginar, porque si algo nos ha enseñado este inicio de año es que la ficción se ha quedado corta y los guionistas de la vida real están consumiendo sustancias que no vamos a mencionar aquí por respeto a la audiencia y a la legalidad vigente, aunque ganas no nos faltan de pedir el número de su camello. Hoy arrancamos con el panorama nacional que parece sacado de una película de Berlanga dirigida por un algoritmo defectuoso, y es que la política española se ha convertido en un espectáculo de variedades donde lo mismo te encuentras a un ministro haciendo malabares con mascarillas que a un líder de la oposición intentando encontrar el norte con una brújula imantada por el enemigo. Y es que, señores, la capacidad de supervivencia de nuestro querido presidente del gobierno es digna de estudio en las mejores facultades de biología evolutiva, porque ni las cucarachas nucleares tendrían tantas vidas como él. Nos despertamos cada mañana con un nuevo capítulo de la trama de corrupción que asola las portadas y que tiene nombres propios que parecen motes de una taberna de mala muerte, y uno se pregunta hasta cuándo vamos a seguir tragando con esta ópera bufa donde el dinero público vuela más rápido que un halcón peregrino persiguiendo a una paloma coja. Y lo más fascinante de todo no es el robo en sí mismo, que ya es deporte nacional, sino la cara de cemento armado con la que salen a dar explicaciones ante las cámaras, asegurando que ellos no sabían nada, que pasaban por allí y que la culpa es del empedrado o de una conspiración judeomasónica orquestada por fuerzas oscuras que habitan en las cloacas del Estado. Y mientras en los despachos se juegan los cuartos de los contribuyentes, en la calle la gente de a pie sigue haciendo encaje de bolillos para llegar a fin de mes, porque el precio del aceite de oliva ha superado ya la cotización del oro y el platino, y dentro de poco veremos a gente pidiendo hipotecas a 30 años para poder freír un huevo con puntilla. Y es que la cesta de la compra se ha convertido en un artículo de lujo accesible solo para aquellos que tienen acciones en tecnológicas o que han heredado un ducado en la vieja Europa. Pero no se vayan todavía, que el panorama internacional no se queda atrás en cuanto a delirios se refiere, y es que al otro lado del charco tenemos al señor del peluquín anaranjado haciendo de las suyas y convirtiendo la diplomacia mundial en un patio de colegio donde el que grita más fuerte es el que se lleva el gato al agua, y las decisiones que se toman en el despacho oval parecen decididas tirando una moneda al aire o consultando la bola de cristal de una vidente de feria. Y Europa, mientras tanto, mira de reojo temblando como un flan ante la posibilidad de que los aranceles y las guerras comerciales nos devuelvan a la edad de piedra económica. Nos cuentan desde las agencias de noticias que la tensión geopolítica está tan caliente que se podría freír ese huevo del que hablábamos antes sobre el capó de un tanque en mitad de cualquier frontera en disputa. Y es que los líderes mundiales parecen haber olvidado que juegan con fuego y que nosotros los ciudadanos de a pie somos la leña que alimenta sus hogueras de vanidades y ambiciones desmedidas. Cambiando de tercio y adentrándonos en ese mundo fascinante y terrorífico que es la televisión y la prensa del corazón, tenemos que hablar de las últimas rupturas que han sacudido los cimientos de la sociedad occidental, porque al parecer que una cantante famosa se separe de un futbolista retirado sigue siendo más importante que el deshielo de los polos o la extinción de las abejas, y nos pasamos las horas muertas analizando las letras de las canciones buscando mensajes ocultos y dardos envenenados, como si fuéramos arqueólogos descifrando jeroglíficos en una tumba egipcia. La fauna que habita los platós de televisión merece un capítulo aparte, porque la selección natural ha fallado estrepitosamente en este ecosistema donde sobrevive el que más grita y el que menos escrúpulos tiene a la hora de vender a su propia madre por un minuto de gloria y un cheque con varios ceros, y vemos a personajes que no sabríamos definir si son artistas o accidentes genéticos desfilando por islas desiertas y casas vigiladas por cámaras las 24 horas del día, demostrando que la dignidad humana es un concepto elástico y que el ridículo no tiene límites conocidos. Y hablando de ridículo, no podemos ignorar las tendencias virales que nos llegan a través de las pantallas de nuestros teléfonos móviles, esos dispositivos que nos han convertido en zombies con tortícolis. Y es que ahora la moda es grabarse haciendo cosas absolutamente absurdas como lamer tapas de inodoros o bailar en mitad de una autopista, poniendo en riesgo la propia vida y la de los demás, todo por un puñado de corazones digitales y la validación efímera de unos desconocidos que probablemente estén viendo el vídeo mientras están sentados en el retrete. Pero volvamos a la política, que es donde se cuecen las habas más podridas, porque el caso que nos ocupa estos días
Tiene tintes de novela negra escrita por un autor con resaca, y es que las tramas de comisiones y favores se extienden como una mancha de aceite en el mar y salpican a diestro y siniestro sin que nadie parezca tener el valor de coger la fregona y limpiar el desastre, y lo más curioso es ver cómo se pasan la patata caliente unos a otros con una habilidad que ya quisieran los jugadores de la selección nacional de rugby, y mientras tanto la justicia va lenta pero inexorable como una tortuga con artritis intentando desenmarañar una madeja que ha sido tejida por expertos en el arte del engaño y la simulación. En el ámbito de las curiosidades científicas nos llega la noticia de que la inteligencia artificial está a punto de superarnos en todo, y no es que el listón estuviera muy alto viendo el nivel de nuestros gobernantes, pero da un poco de vértigo pensar que una máquina pueda escribir mejores poemas o componer mejores sinfonías que los seres humanos, aunque si lo pensamos bien quizás sea un alivio que alguien con un poco de lógica tome las riendas, aunque ese alguien sea un conjunto de unos y ceros almacenados en un servidor en medio del desierto de Nevada. La crisis de la vivienda es otro de esos temas que nos quita el sueño, y es que encontrar un piso digno a un precio razonable se ha convertido en una misión imposible digna de Tom Cruise, y vemos como los jóvenes y no tan jóvenes tienen que compartir piso con 5 desconocidos y pelearse por ver quién usa la ducha primero, en una especie de los juegos del hambre inmobiliarios donde el premio es tener un techo bajo el que cobijarse y no morir de frío o de asco en el intento, y mientras los fondos buitres sobrevuelan nuestras ciudades como aves de rapiña esperando a que caiga la próxima presa para devorarla y convertirla en apartamentos turísticos para guiris que vienen a emborracharse y a saltar desde los balcones. No podemos dejar de mencionar el estado de la sanidad, que está más colapsada que una autopista en operación salida, y es que conseguir una cita con el médico de cabecera es más difícil que conseguir una audiencia con él Papa, y cuando por fin logras que te atiendan te despachan en 5 minutos con una receta de paracetamol y mucha agua, como si el agua fuera el elixir de la eterna juventud que todo lo cura, y mientras tanto los profesionales sanitarios hacen lo que pueden con los recursos que tienen, que son más bien pocos y estirados como un chicle gastado. En el plano cultural la cosa no está mucho mejor, porque parece que la creatividad se ha tomado unas largas vacaciones y todo lo que vemos son refritos de refritos, secuelas de precuelas y versiones en imagen real de clásicos de animación que no necesitaban ser tocados, porque la nostalgia es una droga muy potente y los estudios de cine lo saben y nos la inyectan en vena para que sigamos pasando por caja como autómatas sin criterio, y uno echa de menos aquellos tiempos en los que el cine y la literatura nos desafiaban y nos hacían pensar en lugar de simplemente entretenernos mientras comemos palomitas y miramos el móvil de reojo. Y qué decir de la situación climática que nos tiene a todos con el corazón en un puño mirando al cielo esperando a que llueva o a que deje de llover dependiendo de la zona, y es que el tiempo se ha vuelto loco y lo mismo te nieva en el desierto que te hace 40 grados a la sombra en pleno invierno, y nosotros seguimos discutiendo si el cambio climático es real o es un invento de los chinos para vendernos placas solares mientras el planeta se nos deshace entre las manos como un azucarillo en el café caliente. Y las cumbres del clima se suceden una tras otra con muchos discursos grandilocuentes y muchas fotos de familia, pero con pocas medidas reales y efectivas para frenar esta catástrofe que se nos viene encima, como un tren de mercancías sin frenos. Volviendo a la crónica rosa, que es el opio del pueblo moderno, no podemos ignorar los rumores que circulan sobre la realeza, y es que en Palacio las cosas no deben de estar muy tranquilas con tanto libro explosivo y tanta declaración incendiaria de antiguos amantes y parientes despechados que han decidido tirar de la manta y dejar al descubierto las miserias de una institución que intenta mantener la compostura mientras los cimientos se tambalean, y nosotros asistimos al espectáculo con una mezcla de morbo y vergüenza ajena, preguntándonos si todo esto acabará como el Rosario de la Aurora o si lograrán una vez más salir indemnes gracias a ese manto de silencio y protección que siempre les ha rodeado. Es fascinante observar cómo la sociedad se polariza cada día más y cómo el diálogo ha sido sustituido por el insulto y la descalificación en las redes sociales, que se han convertido en un campo de batalla donde no se hacen prisioneros y donde la verdad es la primera víctima, y ya no importa si lo que dices es cierto o no, lo único que importa es cuántos likes consigues y cuánto ruido eres capaz de generar, porque en la era de la atención el que calla no otorga sino que desaparece, y nadie quiere ser invisible en un mundo donde todos quieren ser protagonistas de su propia película, aunque sea una película de serie B con un guión pésimo. Y entre tanto ruido y tanta furia a veces se nos olvida lo esencial que es vivir y disfrutar de las pequeñas
Cosas como un café con un amigo o un paseo por el parque sin mirar el reloj y sin pensar en la última ocurrencia del político de turno o en el último escándalo de la famosa de moda, pero claro, eso no vende y no genera clics. Así que seguimos inmersos en esta rueda de hámster girando sin parar hacia ninguna parte con la lengua afuera y la ansiedad por las nubes. Hablemos también de la tecnología y de cómo nos prometieron que nos haría la vida más fácil y que trabajaríamos menos y tendríamos más tiempo libre para dedicarnos a la contemplación y al arte, y sin embargo aquí estamos más esclavizados que nunca, contestando correos electrónicos a las 11 de la noche y sintiéndonos culpables si no somos productivos las 24 horas del día, porque el sistema nos ha convencido de que nuestro valor como personas depende de lo que producimos y no de lo que somos, y así nos va con las consultas de los psicólogos llenas hasta la bandera y la venta de ansiolíticos disparada hacia la estratosfera. En el panorama deportivo la cosa también tiene su miga, con fichajes millonarios que insultan a la inteligencia y a la moral en un mundo donde hay gente que pasa hambre y vemos a chavales de 20 años cobrando lo que no ganará un cirujano en 10 vidas por dar patadas a un balón y convertirse en ídolos de barro para una juventud que sueña con ser influencer o futbolista, porque estudiar y esforzarse parece que ya no está de moda, y es que los valores se han invertido y ahora lo que prima es el éxito rápido y el dinero fácil, aunque sea a costa de vender el alma al diablo o de promocionar casas de apuestas en barrios obreros donde la ludopatía hace estragos. Y no podemos olvidar la situación de los autónomos, esos héroes sin capa que se levantan cada día para levantar la persiana y enfrentarse a una burocracia que parece diseñada por el enemigo y a unos impuestos que les asfixian y les impiden crecer, mientras ven cómo las grandes corporaciones tributan en paraísos fiscales y se ríen en nuestra cara con total impunidad. Y es que en este país emprender es un deporte de riesgo más peligroso que el salto base sin paracaídas, y solo apto para valientes o para inconscientes que no saben dónde se meten. La educación es otro de los pilares que se tambalea, con leyes que cambian cada 2 por 3 según quién gobierne, y con unos profesores desbordados y sin autoridad que tienen que lidiar con alumnos que no levantan la vista de la pantalla, y con padres que creen que sus hijos son seres de luz que nunca rompen un plato y que la culpa siempre es del maestro que les tiene manía, y así nos encontramos con generaciones enteras que no saben hacerla o con un canuto, pero que son expertos en editar vídeos para TikTok y en usar filtros para parecer más guapos de lo que son. Si miramos al futuro, la verdad es que el panorama es un poco desolador, pero aquí estamos nosotros para contarlo con una sonrisa en la boca y un poco de ironía, porque si perdemos el sentido del humor, entonces sí que estamos perdidos del todo, y es que la risa es el único escudo que nos queda frente a la estupidez y la barbarie que nos rodea, y por eso en este programa nos empeñamos en buscar el lado absurdo de la noticia, porque a veces la realidad es tan dramática que solo se puede digerir si se le echa un poco de salsa picante y se sirve con una guarnición de sarcasmo. Las últimas noticias sobre la corrupción nos traen detalles escabrosos sobre fiestas en locales de alterne y maletines llenos de billetes que viajan de un lado a otro como si fueran turistas, y uno se imagina a estos personajes en sus reuniones clandestinas creyéndose los reyes del mambo y pensando que son intocables, hasta que un día suena el teléfono y es la Guardia Civil que viene a hacerles una visita de cortesía, y entonces todos son lloros y lamentos y carreras para destruir pruebas y borrar discos duros, como si eso fuera a servir de algo en la era digital donde todo deja rastro. ¿Y qué me dicen de esa nueva moda de los restaurantes de lujo donde te cobran un riñón y parte del otro por ponerte en el plato una espuma de nada con aire de algo, y donde te quedas con más hambre que el perro de un ciego? Pero sales muy contento porque has podido hacer una foto para Instagram y presumir ante tus seguidores de que eres un foodie con paladar exquisito, aunque en el fondo estés deseando llegar a casa para hacerte un bocadillo de chorizo de los de toda la vida, que es lo que realmente te pide el cuerpo. La política internacional sigue dándonos sustos con alianzas extrañas y movimientos de tropas que nos recuerdan a los tiempos de la Guerra Fría, y uno piensa que en cualquier momento alguien va a apretar el botón rojo por error o porque se ha levantado con el pie izquierdo y nos van a mandar a todos al otro barrio en un abrir y cerrar de ojos, y mientras tanto nosotros seguimos preocupados por si nuestro equipo de fútbol gana el domingo o por si fulanita se ha operado la nariz o se ha puesto relleno en los labios. Es curioso ver cómo los medios de comunicación nos bombardean con noticias alarmistas sobre virus y bacterias y nuevas pandemias que están a la vuelta de la esquina, y nos tienen viviendo en un estado de miedo permanente, porque un pueblo asustado es un pueblo más fácil de manipular y de controlar, y así aceptamos recortes de libertades y
Medidas draconianas con tal de sentirnos un poco más seguros, aunque esa seguridad sea una ilusión y una quimera. En el mundo del arte contemporáneo seguimos viendo obras que consisten en un plátano pegado a la pared con cinta americana y que se venden por miles de euros, y uno se pregunta si el mundo se ha vuelto loco o si siempre lo ha estado y nosotros no nos habíamos dado cuenta, y es que el esnovismo ha llegado a cotas tan altas que ya nadie se atreve a decir que el emperador está desnudo por miedo a parecer inculto o retrógrado. Y para ir terminando este repaso por la actualidad más delirante, no podemos dejar de mencionar a esos gurús de la felicidad y del emprendimiento que nos venden fórmulas mágicas para hacernos ricos y felices en 2 días y que llenan estadios con gente desesperada que busca una solución fácil a sus problemas complejos y que acaban comprando humo a precio de oro y dándose cuenta tarde y mal de que la felicidad no se compra en Amazon ni se descarga en una app. Así que, queridos oyentes, mantengan los ojos bien abiertos y no se crean nada de lo que les cuenten y duden de todo, incluso de lo que les contamos aquí, porque la duda es el principio de la sabiduría, y en estos tiempos de posverdad y de noticias falsas el pensamiento crítico es el arma más poderosa que tenemos para no convertirnos en borregos que siguen al rebaño hacia el precipicio. Nos despedimos por hoy esperando haberles arrancado al menos una media sonrisa o una mueca de incredulidad ante el circo que nos ha tocado vivir, y recuerden que la semana que viene volveremos con más noticias bien contadas o mal contadas según se mire, pero siempre con nuestro estilo inconfundible y nuestra pasión por la verdad, aunque la verdad a veces duela o sea tan fea que haya que mirarla con gafas de sol. Gracias por estar ahí al otro lado aguantando el chaparrón y siendo cómplices de esta locura radiofónica que hacemos con todo el cariño y toda la mala leche del mundo, porque ustedes se lo merecen y porque alguien tiene que decirlo. Guión, dirección y realización Agustín Sancho Cubero.